Muy buenos días para todos y bienvenidos a la charla Régimen de Zonas Francas en Colombia, Características y Oportunidades, organizada por la Cámara de Comercio e Industria Colombo-Chilena en alianza con la empresa PGP Abogados. Mi nombre es Karen Bobadilla y junto con mi compañera Valentina López, ambas profesionales en comunicaciones y mercadeo de la Cámara Colombo-Chilena, los vamos a estar acompañando durante esta sesión. Muy buenos días a todos. Contamos con la presencia de las expositoras María Elena Padilla, quien es socia y directora del área de impuestos de Pinilla González y Prieto, y también con Rosa María Gamarra, quien es gerente general de Zona Franca de Occidente. Les recordamos a nuestros asistentes que pueden dejar sus preguntas en el chat y estas serán contestadas al final de la intervención. Sin nada más que decir, le damos la bienvenida y le cedemos el espacio a María Elena. María Elena, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Quisiera me confirmen si ustedes ya tienen la oportunidad de ver en la pantalla la presentación que les estoy compartiendo. Sí, sí, señora, la vemos perfectamente. Perfecto, muy gentiles. Bueno, sin más preámbulo, mi agradecimiento y muy buenos días a todos. Por supuesto, en nombre de Pinilla González y Prieto Abogados, el agradecimiento a la invitación a la Cámara Colombo-Chilena, por supuesto a Rosa María Gamarra y Zona Franca de Occidente por acompañarnos y permitirnos compartir la experiencia que desde su punto de vista pues nos van a enriquecer muchísimo esta charla, y a todos los que participan en esta sesión, por supuesto, agradecerles por su interés en participar el día de hoy y acompañarnos. Todas sus preguntas absolutamente bienvenidas. No queremos dar inicio a esta sesión sin enfocar o darle de alguna u otra manera un contexto que nos parece muy relevante y que para todos va a ser esencial entender el por qué hoy quisimos compartir con ustedes las generalidades, pero ante todo irnos enfocando a las oportunidades que el régimen de zonas francas en Colombia nos ofrece. Consideramos que el tema de coyuntura, por supuesto, en Colombia, pero no es menos cierto que tenemos una situación estrictamente política que vivimos en la región, pero en Colombia, sin duda alguna, nuestro tema y nuestra fase estrictamente electoral, época electoral que además está acompañada y se avecina y se anuncia con mucho bombo una reforma tributaria, que es muy probable que este mismo año 2022 se esté tramitando ante el Congreso de la República, ello por supuesto en un contexto de déficit de balanza comercial. Esto quiere decir que el capital o el potencial exportador de Colombia no se está explotando en una forma gruesa y adecuada. Ello, por supuesto, hace parte y forza una situación aún más seria de la depreciación de la moneda que hemos venido experimentando en los últimos años, pero que donde un fenómeno de muy baja exportación y de poco potencial exportador del país, pues tiene una gran relevancia, pero también es una oportunidad donde la depreciación de la moneda para los exportadores es un espacio importante desde el punto de vista macroeconómico para rentabilizar sus negocios. Y en general tenemos una situación de depreciación de las monedas de la región que nos hace muy poco competitivos a nivel internacional, pero que debemos enfocarlo, reitero, a un espacio de oportunidades. Ello, pues, no es menos relevante en esta situación que estamos en en una generalidad de inflación a nivel mundial, pero que en materia y en región latinoamericana es muy sentida, porque es una región muy susceptible a los índices de pobreza y a la pobreza, ante todo, estructural y casi en situación de miseria de muchos de nuestros compatriotas, pero en general Latinoamérica vive una situación de pobreza después de pandemia un poco más aguda de lo que traíamos al empezar la década del 2020.
Ello va a ser absolutamente necesario que lo pongamos de presente porque además va a ser la agenda a seguir de cualquiera de los candidatos que termine como vencedor en estos comicios electorales. La pobreza y el desempleo están en el foco y ello consideramos sin duda alguna que en materia de zonas francas va a hacer o esos elementos que hoy nos presenta macroeconómicamente como retos la situación financiera del país, al igual que las finanzas públicas, sin duda alguna, ello tiene que mover las primeras decisiones del gobierno siguiente. Y por ende, en este panorama de expectativas, tenemos todos que enfocarnos en las oportunidades. Somos absolutamente optimistas, independientemente de la situación que enfrente el país, que vamos a tener oportunidades serias para que la economía colombiana siga creciendo como lo está reportando en estos primeros meses del año y como ha sido el final del año anterior, a pesar de que no hemos podido llegar a cifras prepandemia, pero sin duda alguna la dinámica de la economía del país nos permite con claridad ser positivos en que vamos a poder seguir segmentándonos, vamos a seguir en un proceso de consolidación como país, como región, como grandes competidores en esta región, de manera tal que Colombia sigue siendo un puerto de destino para el inversionista extranjero hasta ahora seguro y confiamos que la institucionalidad del país permita que ello siga siendo. Y en ese contexto les vamos a compartir a ustedes unas generalidades del régimen franco o régimen de zonas francas acá en Colombia. Régimen de zonas francas que tiene dentro de sus características o dentro de sus elementos esenciales y de sus finalidades. Acá les comparto de alguna u otra manera que el contenido de nuestra charla del día de hoy nos vamos a referir a los aspectos generales de zona franca, su tratamiento tributario, aduanero y de comercio exterior, que son básicamente los beneficios y los elementos legislativos que hacen diferente esta figura o este esquema o régimen, y algunos elementos relevantes y que vemos que son focos de oportunidad. Pero no sin antes mencionar que la importancia de las zonas francas hoy en el país es porque las zonas francas son regímenes de oportunidades fiscales bien interesantes, muy bien logradas en términos generales, que van a hacer o que van a permitir a la inversión extranjera además protegerse de alguna u otra forma de los cambios normativos que se esperan ante todo en materia tributaria y que nos permiten focalizar empleos permanentes, duraderos, estables y de calidad, por una parte, y por otra parte, tienen esa tendencia y esa necesidad, se basan y son parte de la esencia de las zonas francas, la tecnificación de procesos e industrialización de procesos, que eso en Colombia de competitividad van a hacer toda la diferencia, de manera tal que es simple y llanamente compartirles estas generalidades y las oportunidades que nos ofrece este régimen de zonas francas, porque sin duda para efecto de los competidores inversionistas nacionales, como inversionistas del exterior y empresarios en términos generales, esta es una gran oportunidad para empezar a analizar estos beneficios, eventualmente comparar con la situación si ya están en Colombia, si ya se encuentran en territorio aduanero nacional, empezar a hacer comparativos y buscar eficiencias, o si quieren traer inversiones y negocios nuevos al país, también lo tengan presente y los beneficios que esto reporta, de manera tal que nos vamos con la definición general de las zonas francas, porque allí vamos a adoptar la definición legal que nos comparte la normativa, pero de allí vamos a detraer los elementos esenciales que nos comparten. Es absolutamente necesario determinar que al ser un área geográfica nos referimos a un espacio tangible, físico, y que implica la existencia de un terreno y un predio sobre el cual va a edificarse y va a delimitarse lo que va a ser la zona franca. De manera tal que es un área geográfica delimitada que hace parte del territorio nacional, pero que por ley va a existir una ficción, una presunción de que esta zona en materia de aspectos tributarios, aduaneros y estrictamente de comercio exterior
va a tener un régimen diferencial especial y completamente diferente en algunas materias manejos y la forma en que se aborda y se procesa dentro de ellos todas las actividades. De manera tal que es recordarles que es un área geográfica delimitada dentro de la que se establecen ciertos usuarios y estos ejecutan actividades estrictamente industriales de bienes y de servicios. Es importante señalar que acá no hablamos en estricto sentido de actividad de servicios, sino de una actividad industrial de servicios, porque tiene que tener un componente altamente tecnificado y actividades comerciales que estén cobijadas por una normativa especial. Vuelvo y reitero, ¿cuál es la normativa especial en materia de zonas francas? Es una materia estrictamente tributaria, aduanera y de comercio. En estricto sentido no son unas excepciones, sino es un régimen completamente diferente, pero que en términos generales el resto de la normativa, que entre ellos resaltamos la normativa estrictamente laboral, opera de manera ordinaria para todo el territorio nacional sin distinción alguna. De manera tal que la ficción de que acá estamos hablando de un territorio que está fuera del territorio aduanero nacional va a ser única y llanamente para temas tributarios, aduaneros y de comercio exterior. De manera tal que esa ficción que nos lleva y en qué se concreta, a que las zonas francas y las mercancías, específicamente los bienes que se comercializan o que ingresan a estos, se tiene para efectos generales como una operación que no implica una importación y que no implica que se están introduciendo al territorio aduanero nacional, y ya veremos de alguna u otra manera las implicaciones que ello tiene. Pasando de las definiciones, vamos a compartirles a ustedes las definiciones que contiene la ley, pero que en el efecto práctico hemos visto que estas se superan de manera relevante. Y allí, el elemento esencial que contiene la ley como objetivo es obrar como un instrumento para creación de empleos y para traer o capturar inversiones de capital. Reitero que las inversiones de capital no es únicamente destinada a inversiones del exterior, sino inversionistas nacionales también de forma muy relevante, ante todo para la consecución y el aporte de la tierra, que vuelvo y reitero, el suelo, el predio sobre el cual se edifica esta zona franca va a ser muy relevante. De manera tal que acá lo que se pretende es que sea de suyo tan atractivo para quienes participen en este proyecto, que genere una inversión permanente que a su vez movilice la creación de empleos, pero reitero que son empleos muy específicos porque son empleos de segmentos como segmento joven o segmento muy especializado técnico, pero son un tipo de empleo de tal calidad que permanecen en el tiempo. Estos más de 20 años que ya lleva la nueva definición de las zonas francas, porque en décadas anteriores y antes del 2000, básicamente estos eran un servicio portuario, o se asemejaba a un servicio portuario que prestaba directamente el Estado. Es más, las tierras donde se asentaban los anteriores regímenes de zona franca eran de las entidades públicas propiamente tal, y a partir del año 2000 y con el impulso que se tuvo con el cambio normativo, de alguna u otra manera, lo que hemos visto es inversión plenamente privada, donde se desarrollan negocios con un dinamismo único y que ha generado en números una serie de modificaciones en las regiones y municipios donde se localiza, dando un potencial y creando un potencial de empleos nuevos para los municipios, que generalmente los municipios del país y aledaños a las grandes ciudades única y llanamente consumen o requieren mano de obra agrícola o para unos trabajos estrictamente básicos y esenciales de la producción, pero no técnicos. Ahora las regiones pueden ofrecer, a través de la creación y permitir que se crean zonas francas, pues atraen un talento que es excepcional, que es único y que es destinado y que tiene que tener un elemento físico, un elemento de desarrollo dentro del espacio geográfico que se ha señalado. Otro de los grandes objetivos o finalidades es promover desarrollo de competitividad de regiones. Las zonas francas, por definición y por requisitos, básicamente van a necesitar una extensión de tierra relevante, que pueden ser 20 hectáreas, pero que estas 20 hectáreas han venido flexibilizando ante todo para usuarios especiales.
y para unos usuarios de carácter muy específico, como podrían ser agropecuarios u otro tipo de proyectos como proyectos de salud, de innovación, de alta tecnología, de parques científicos, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted tiene que cumplir con un requisito de un suelo y de una extensión de suelo relevante, pues los llamados a suplir esta necesidad de suelo tan importante para el régimen, pues son ante todo municipios o regiones que necesariamente no tienen un foco de desarrollo especial. Y ustedes creo que todos tenemos ejemplos muy claros en municipios aledaños a Bogotá, Gachancipá, Tocancipá, el mismo caso de Zona Franca de Occidente que Rosa María no lo podrá comentar. Las alcaldías de esos municipios, al permitir en el POT, que ese también es un elemento esencial, y es que el uso del suelo y los municipios se suman al entendimiento del esquema y del régimen de zonas francas para poderlo explotar adecuadamente y desarrollarlo en sus municipios. Y tienen la visión a través de los POT de generar los espacios propios para el desarrollo de este tipo y la implementación de zonas francas en sus municipios. Y esas zonas francas se volvieron en ese tipo de municipios los motores industriales y de producción de los mismos. Y ellos les permitió crecer en número de habitantes, en número de viviendas, pero de unas viviendas con un perfil ya perfectamente urbanizado, urbanizable, unos terrenos urbanizables con magníficas condiciones urbanísticas de parques, de infraestructura, de vías, de servicios públicos, que se están volviendo el motor del desarrollo de la región. Por su parte, también están enfocados y se pretende generar y desarrollar procesos que sean altamente productivos, competitivos, que impliquen mucha seguridad, transparencia y ante todo tecnología. E invita también a la implementación de tecnologías y de producciones limpias y ambientalmente sostenibles. Este elemento se vuelve esencial y por supuesto acá lo conecto con lo que estaba inicialmente señalando y es en campaña muchos de los actuales competidores están hablando del agro, por ejemplo, y hablan que al agro en Colombia hay que darle importancia y que los agricultores, y ese ha sido un tema de los últimos 80 años en Colombia y es cómo hacer del agro una actividad productora bastante relevante y eje de la economía nacional, porque hasta ahora normalmente el agro no tiende a ser una actividad rentable para muchos de los empresarios de este sector. Pero cuando uno habla de un agro tecnificado y de un agro con procesos productivos de muy alto nivel y competitividad, ya el agro y la rentabilidad del mismo es un aspecto completamente diferente. De manera que hablar de agricultura hoy en un contexto donde no hablamos de una tecnificación del agro, de una industrialización de su actividad, es quedarnos en 80 años o en la década anterior o en el siglo pasado de la agricultura en Colombia. Hoy tenemos que apuntar a que hayan generación de economías de escala, que también es uno de los objetivos de este régimen, apuntarle a que en Colombia seamos capaces de tecnificar las actividades simples y de generar el valor agregado dentro del territorio nacional o dentro de las zonas francas para que ese valor agregado se quede en el país. De manera tal que ello, para simplificar sí, y para empezar a determinar por qué la importancia de este régimen para la economía tanto de la nación como de las diferentes regiones y municipios donde se instala. En las zonas francas tenemos una clasificación de las mismas para que ustedes tengan un overview del tema. Contamos con zonas francas permanentes que ustedes, hoy por hoy, muchos de ustedes las conocen como un parque industrial o multiusuarios, porque es un área del territorio nacional donde se ubican múltiples usuarios, ya sean industriales o comerciales o industriales de bienes o servicios y comerciales, que tienen una condición específica en las materias que más adelante vamos a referir. A diferencia de las permanentes, contamos con unas permanentes especiales que básicamente, para que ustedes se lleven una idea, la diferencia está dada en que esta es de único usuario, industrial, comercial o de servicios, y de ello tenemos muchos ejemplos. Creo que Reficar es uno de los ejemplos clásicos, una refinería en Cartagena,
donde por su localización que está cerca a, a la infraestructura que le provee su materia prima, que es el petróleo, para poder procesar y refinar, pues tiene una condición y es una edificación y es una extensión de terreno donde única y llanamente está un usuario, que es la compañía dedicada a la transformación del combustible. Y también contamos con zonas francas transitorias que expresamente la norma contempla para que en el desarrollo de ciertas ferias, exposiciones, seminarios o congresos, ya sean estos de carácter nacional o internacional, que sean relevantes para la economía de la nación y en general para el comercio internacional, para impulsarlo, pues se hace transitoriamente y se le da esa categoría al sitio donde se va, al sitio ferial donde se va a realizar el congreso o la exposición, para que dentro de ellos las transacciones que se den gocen de los beneficios tributarios y aduaneros que en términos generales procederemos a comentarles. Dicho esto, les vamos a compartir quiénes son usuarios de zona franca y de alguna u otra manera cuál es la importancia o relevancia de los mismos dentro del esquema de zona franca. Vamos a contar con unos usuarios operadores que en general son los que velan, los que direccionan, administran, supervisan en la zona franca. De alguna u otra manera están en control y a cargo de todos los procesos que internamente se realicen. Dentro de las principales funciones tiene la de calificar y habilitar a los usuarios que dentro de ellos se quieren instalar, y por supuesto el deber de garantizar que las actividades que se desarrollen en régimen franco correspondan a la normativa. Recordemos que los usuarios operadores, ellos son directamente los que controlan y vigilan las mercancías y autorizan las operaciones de ingreso y salida de las mismas, de manera tal que su relevancia dentro del sistema es bastante importante, y por ello los requisitos que la ley exige y demanda pues son gruesos. Los usuarios industriales de bienes básicamente se instalan de manera permanente en una zona franca, autorizada por supuesto y una vez habilitados, para producir, transformar o ensamblar bienes dentro de la misma. Dentro de los usuarios también se destacan los industriales de servicios, que cada vez, y en esta economía digital, cada vez son más relevantes. Dentro de los ejemplos que podemos mencionar en materia de servicios, por supuesto, la logística, el transporte, el empaque, reempaque, envases y demás van a ser relevantes. No son menos relevantes los de telecomunicaciones, sistemas de tecnología, y unos que en Colombia han generado un impulso único, como son transmisión de datos, pero también los call centers. Tenemos unos que van a ser un foco de desarrollo muy relevante en la economía local, como es la investigación científica y tecnológica, que esta sí básicamente se concentra en las principales ciudades, pero la idea es dejar esa atomicidad y empezar a expandirla a través de todas las regiones en el país. Y por supuesto, también dentro de los servicios, resaltarles los de asistencia médica, que en Colombia han tenido un dinamismo único. También tenemos soportes técnicos y mantenimiento o auditorías y corretaje y consultorías dentro de estos ejemplos de usuarios de servicios. Por su parte, los usuarios comerciales son personas jurídicas o entidades que se encargan de desarrollar el mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de bienes en zonas francas. Estos usuarios tienen una característica dentro del régimen, y es que no pueden llegar a ocupar sino un máximo el 15% del total del espacio de zona franca. Por otra parte, tenemos los usuarios expositores que de acuerdo con la composición o la clasificación de zonas francas, aquellas transitorias generalmente tienen usuarios expositores, donde se vinculan para un evento específico, vuelvo y reitero, de carácter nacional o internacional, y para efecto de ese evento, pues se vinculan contractualmente con algún usuario y adquiere la calidad de expositor, que es meramente transitoria. Pero ello simple y llanamente como para cerrar este círculo de lo que en estricto sentido son los usuarios que participan dentro del régimen, que va a ser muy relevante. Pasamos a los aspectos que son no menos relevantes y que dotan de contenido y de beneficios a este régimen. Dentro de ellos destacamos los beneficios de carácter tributario. El primero de ellos, y es muy relevante, es la tarifa del impuesto de renta.
Y por supuesto es muy relevante porque en el año 2022, donde ya tenemos tarifas generales del 35%, por supuesto nominales, en un impuesto de renta en zona franca e inicia con una tarifa del 20%, salvo para el caso de los usuarios comerciales, que ellos sí tienen que, por disposición legal, aplicar la tarifa general, que para el año gravable es 35%. Pero este 15%, por supuesto, genera un beneficio amplísimo. Ahora, en el impuesto sobre la renta conservan los contribuyentes de este régimen la posibilidad, por supuesto, de liquidar sus rentas, de manera tal que cuando hablamos del 20% de zonas francas, también es una tarifa nominal que, al depurarse renta, por supuesto, y hacerse eficiencias, se logran unas tarifas efectivas bastante competitivas. Hay que señalar que en los usuarios de zona franca ustedes entenderán que este régimen, el nuevo régimen, lleva más de 20 años y que han tenido que sobrevivir o más enfrentar cambios legislativos en materia tributaria. Veníamos de una tarifa del 15%. Muchos de los usuarios, por ejemplo, que fue clásico en los usuarios de servicios, ante todo de telecomunicación, ellos lograron suscribir contratos de estabilidad jurídica por un periodo amplio, de manera tal que mientras esté suscrito el contrato y vigente el contrato de estabilidad jurídica, seguirán aplicando tarifas del 15%. También es relevante señalar que se han dado casos especiales y específicos que nosotros esperamos que en la nueva normativa que en materia tributaria se promueva venga de la mano con beneficios también bastante interesantes para zonas francas, porque reiteramos, zonas francas son un elemento de competitividad nación única. Los usuarios de zonas francas del municipio de Cúcuta, que se crearon entre 2017 y 2019, quedaron con unas tarifas del 15%, por supuesto, no antes y sin cumplir unos requisitos de ley. En materia de impuestos sobre las ventas, que también es otro de los focos de beneficios relevantes en esta materia, debemos partir de señalar que todos los bienes que se traen desde el exterior hasta zona franca, mientras estén en zona franca, se entiende que por la ficción de territorialidad o extraterritorialidad de las zonas francas no han sido importados a territorio aduanero nacional, en consecuencia no causa impuestos sobre las ventas ni aranceles, de manera tal que es como una importación, digamos que no se concreta una importación, es un tránsito hacia un territorio que es específico y de zona franca, y mientras se mantenga en zona franca, pues tendrá unas condiciones en materia de impuestos sobre las ventas de no grabación. Tiene una tarifa cero, y esto en materia de descontables, pues también hace lo suyo y no copa, digamos, de alguna u otra manera los espacios de, de un juego de IVAs. Las ventas, por su parte, desde el territorio aduanero nacional, es decir, desde todo el territorio de Colombia, las ventas que proveedores nacionales realicen a los usuarios de zona franca se tienen o se tratan como si fuesen para los vendedores de bienes, que no de servicios. Se trata como una exportación, de manera tal que va con tarifa cero, y esta tarifa cero le da derecho a la devolución de IVAs bimestrales a estos proveedores. Ahora bien, ¿qué requisito debe cumplir o condición exige la ley? Y es que esas ventas sean de bienes que se destinan o que sean necesarios para el desarrollo del objeto social de los usuarios de zona franca. De manera tal que, si en estricto sentido ese bien no es directamente afecto al desarrollo del objeto social, irá grabado. Ahora bien, esta es la generalidad de la venta de los bienes desde territorio aduanero nacional a zona franca, pero entenderán que si el bien en sí mismo tiene una exclusión o una exención contemplada en la norma, pues ésta se mantendrá. De manera tal que todos los demás bienes que, en términos generales, en Colombia comercializada entre los residentes fiscales y que estén dentro del territorio aduanero nacional, están grabadas con IVA. Si usted realiza la venta a un usuario en zona franca, a una CI o demás usuarios que estén localizados en zona franca, pues tienen unas condiciones especiales, y es que es una exención que da derecho a devolución bimestral y que no afecta para nada al ser tarifa cero, no afecta el juego de IVAs, siendo un muy buen elemento tanto para el usuario en zona franca como para quien provee bienes a estos usuarios. Una de las preguntas que yo creo que ya están superadas y de manera esencial
reiterarles es simple y llanamente que estas ventas que se realizan a tarifa cero tienen que ser facturadas por el proveedor local. Es importante resaltar, por supuesto, como ya les mencionaba, que no todos los bienes que se vendan desde el territorio nacional van a estar exentos de IVA. De manera expresa, la ley nos contempla que si se introducen materiales de construcción, combustibles, alimentos, bebidas y en general elementos que no participan directamente en el desarrollo del objeto social del negocio, estos bienes sí van por IVA. No obstante, por supuesto, seguirá la normativa general aplicable en Colombia, y es que si alguno de esos bienes están excluidos o exentos, pues mantendrán ese tratamiento, porque ustedes ven allí de manera relevante que están los materiales de construcción. Los ladrillos y los bloques en términos generales están excluidos, de manera tal que si en un caso concreto lo que se vende a un usuario de zona franca son materiales de ese tipo, pues mantendrá la respectiva exclusión y así tendrá que ser facturado. Por otra parte, y no menos relevante en materia de impuestos locales, uno de ellos es el impuesto de industria y comercio. En el impuesto de industria y comercio, en términos generales, uno diría que si tenemos una extraterritorialidad en materia general tributaria, ¿por qué en materia de industria y comercio, donde se tiene que desarrollar una actividad y obtener un ingreso de actividad industrial, comercial o de servicios dentro de una jurisdicción específica, por qué tendrían que ser grabados por un municipio? Allí ya tenemos sobrada jurisprudencia y doctrina nacional encabezada y liderada por el Distrito Capital, donde reiteradamente señalan que las exclusiones y los beneficios tributarios en materia de impuestos territoriales está expresamente en cabeza de los consejos distritales y municipales, y que no puede una ley conceder, una ley de la República en estricto sentido, una ley en estricto sentido, no puede conceder este tipo de beneficios, de manera tal que en industria y comercio se entiende que si los municipios expresamente no dan un beneficio o no consagran un beneficio, es una actividad tanto industrial, comercial o de servicios sujeta y que debe estar tributando impuesto de industria y comercio. ¿Qué pasa al ser una herramienta de crecimiento de las regiones y de potencialización de las regiones, tecnificación y de empleo? Los municipios lo han entendido perfectamente, y generalmente cuando van a iniciar el proceso de creación y habilitación de una zona franca en los municipios, generalmente lo que hemos visto en los diferentes municipios del país, en todas las regiones, es que las alcaldías conceden a este tipo de usuarios de zonas francas bajo unos requisitos, unas exenciones que generalmente empiezan y se conceden por 10 años, y que empiezan a hacer unas exenciones que progresivamente van disminuyendo, empezando en una exención del 100% del ICA, y se va disminuyendo con el tiempo. Ahora bien, el ICA, como su tratamiento actual en renta es deducción y o descuento tributario, dependiendo del caso concreto del contribuyente, pues se nos empieza a dar una neutralidad que también empieza a ser relevante, que debe ser tenida en cuenta. Otros impuestos de carácter territoriales no menos importantes, como son los impuestos prediales, porque entenderán ustedes que al estar sobre una zona de terreno extensa, relevante, cuantiosa, que va adquiriendo mucho valor en el tiempo y una valorización de tierra relevante, pues el impuesto predial refleja de alguna u otra manera eso. Allí también los municipios han entendido que estimulando y atrayendo la inversión permanente para un tipo de proyecto como este, pues es un gana-gana para el municipio, de manera tal que en ocasiones se consagran exenciones bien interesantes. Y no menos importantes también otros impuestos como las delineaciones y las plusvalías, que en ello también poco a poco las alcaldías han venido entendiendo que conceder beneficios a futuro les va a jalonar mayores ingresos, tanto tributarios y ordinarios, como otro tipo de ingresos que son muy relevantes para los municipios. En aspectos, en materia aduanera y de comercio exterior, simple y llanamente mencionarles que el tratamiento aduanero, muy generales, las mercancías de origen y extranjero y que se introducen en la zona franca, mientras permanezcan en ellas, pues pueden permanecer de manera absolutamente indefinida sin ningún tipo de restricción y límite.
Los bienes que se introducen desde el exterior también después se pueden importar a territorio aduanero nacional, por supuesto, previa nacionalización de mercancías y con el pago de los tributos correspondientes, también sin ningún tipo de restricción o limitación como otrora ocurría, que estaba limitado en los porcentajes, de manera tal que eso ya desapareció haciéndolo muy competitivo. Cuando se trata de exportación desde zonas francas a terceros países, debe recordarse que, si bien es cierto internamente es una ficción de territorio, en materia de comercio exterior se siguen aplicando el 100% de los TLC suscritos por Colombia porque se sigue entendiendo que con el resto del mundo sí es una operación que se realiza desde el territorio aduanero nacional. Para efecto de las mercancías que se elaboran o se transforman en zona franca, para todos los efectos, cuando se exportan, se cumplen con los criterios del origen y va a salir con un origen Colombia, de manera tal que mantendrá ante ciertas jurisdicciones y TLCs los beneficios que estos contemplan para mercancías colombianas. Y los formularios de movimiento de mercancía, creo yo que en ellos ya se ha avanzado mucho, reemplaza para todos los casos o hace parte del DEX de manera tal que los traslados desde puerto y zonas de pasos de fronteras desde Colombia son súper sencillos. En materia de comercio exterior, creo que lo más relevante que debemos señalar acá es que las zonas francas tienen a la DIAN dentro de la zona franca, de manera tal que los procesos aduaneros y que se tienen que surtir ante esta entidad, pues son muy expeditos y en ello se ahorran tiempos que finalmente redundan en dinero. Y con ello, Rosa María, creo que para honrar el tiempo de todos los participantes, damos paso a los comentarios y a la experiencia que tú desde Zona Franca de Occidente nos puedes compartir y enfocarnos a aquellas oportunidades y posteriormente darle el espacio para que los participantes, si tienen a bien compartirnos preguntas, no las hagan. A todos gracias y por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias, María Elena. Me gustaría darle respuesta, si les parece, antes de entrar a hablar de las grandes bondades del régimen franco que lleva más de 60 años en Colombia, darle la respuesta a Samuel Ortiz. Samuel pregunta cuál es la diferencia entre una zona franca, un almacén general de depósito y un almacén inbound. La diferencia es el trato de los impuestos y la mercancía. Todos los bienes extrazona que llegan a a una zona franca, vienen sin pagar impuestos, llegan al puerto o al aeropuerto y van directo a la zona franca y se nacionalizan en la zona franca, y esta nacionalización puede ser total o parcial de acuerdo a la venta de los productos que vayan a tener o de acuerdo al proceso que lo van a hacer en la zona franca. Parcial es si la persona a la cual le llega la mercancía lo necesita parcial en Colombia, solamente se hace la nacionalización parcial y esto contribuye al flujo de caja de los empresarios. El almacén general de depósito, cuando llegan las mercancías a puerto y van a un almacén, ya sea general o inbound, desde el puerto van al almacén y en el almacén solamente pueden estar en el almacén general un año, es el tiempo máximo, y deben ser ya nacionalizados y llegar a destino. Y en los almacenes inbound pueden estar un mes, prorrogado por un mes. La gran diferencia es que los bienes que llegan a la zona franca no necesitan ser nacionalizados y pueden estar sin nacionalizarse dentro de la zona franca en forma ilimitada, y solamente se nacionaliza cuando se va a exportar a Colombia. Y si se reexporta al exterior, no necesitan pagar impuestos. El puerto se puede considerar una zona franca. Si el puerto se califica como una zona franca, sí, como es el caso de Contecar en Cartagena. ¿Por qué hay un límite de estadía de carga en el puerto y en zona franca no? Por la reglamentación y la normativa. La zona franca, recuérdense que es un área geográfica, como lo dijo María Elena, para tema tributario tiene un régimen especial. Entonces, todos los beneficios que tienen las zonas francas no tienen los depósitos, y esto por lo general es a nivel mundial. A nivel mundial tenemos más de 5.000 zonas francas
y tienen un tratamiento aduanero y un tratamiento tributario especial, porque la norma así lo establece y porque es la esencia del régimen de zonas francas. En la zona franca, ¿cómo opera el sistema de software de ingreso de carga? Las zonas francas tienen un sistema de software diseñado para el régimen franco. Este diseño del software nosotros le llamamos software de inventario. En el caso de Zona Franca de Occidente es el software Intercomex y tiene la interoperabilidad directa y en tiempo real con la DIAN. Entonces, cuando ingresa la carga a la zona franca, eso se ingresa, todos los documentos se ingresan en el software de inventarios de la zona franca que la tenga. En el caso de Zona Franca de Occidente es Intercomex, y al ingresarlo en el software de inventarios por la interoperabilidad, en tiempo real la DIAN está revisando esos documentos y está revisando la carga que ingresa y la carga que sale de la zona franca. Entonces, si les parece, espero haber dado respuesta a Samuel y a Iván. Si les parece, procedo a compartir la presentación sobre las grandes bondades del régimen franco, para contarles resumidamente. A ver, un momentico. Aquí. Por favor, si me pueden decir si pueden ver mi presentación. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, siguiendo la línea de lo que decía María Elena, las zonas francas en realidad son unas oportunidades para crecer, tanto para los empresarios como para los industriales, como para el país, porque las zonas francas se han destacado por ser polos de desarrollo donde se encuentran ubicadas, y esto está comprobado a nivel histórico. Las zonas francas donde se encuentran siempre traen desarrollo a la comunidad que la rodea y a la región donde se encuentra. Y esto se ve desde más de los 60 años que tenemos zonas francas en Colombia. La primera zona franca en Colombia nació en el año 1958, era una zona franca pública. Luego, cuando Colombia entró a la Organización Mundial del Comercio, tocó revisar el régimen franco y se volvieron zonas francas de inversiones privadas. Adicional a lo que dijo María Elena, las zonas francas sí traen una dinámica a la economía del país y a la economía de la región y a la comunidad en donde se encuentra, trayendo y jalonando mucho desarrollo a los municipios donde se encuentran ubicadas, y son muy importantes en esta dinámica. Miremos las bondades del régimen franco en Colombia en general, hablando de todas las zonas francas y por la experiencia que tenemos en Zona Franca de Occidente, que se encuentra ubicada en Mosquera. Las zonas francas en Colombia, tenemos 122 zonas francas en toda Colombia, donde encontramos 42 zonas francas permanentes multiempresariales, que pueden estar todas las empresas de los sectores que deseen servicios, plástico, farmacéutica, salud, químicos. Lo único que se exceptúa para ubicarse en una zona franca son las industrias militares. Tenemos 80 zonas francas permanentes especiales y tenemos zonas francas transitorias. En noviembre del año 2021, la balanza comercial de las zonas francas en Colombia tuvo un superávit de más de 1.140 millones de dólares en todo el trámite FOB, y esto es una balanza comercial muy positiva que muestra que las zonas francas en Colombia sí están aportando al crecimiento y al desarrollo y a la dinámica de la economía nacional. Todas las zonas francas en Colombia tenemos más de 1.000 empresas instaladas, de las cuales el 90% son MIPYMES. Entonces, el mito que las empresas
para que estén en zona franca deben ser multinacionales o grandes empresas, no es del todo cierto, porque pueden observar que el 90% son pymes y por estar en zonas francas van creciendo y llegan a ser medianas y grandes empresas y sobre todo empiezan su proceso de exportación penetrando mercados internacionales, lo cual hace que la empresa crezca y se realice una transferencia de tecnología, innovación y desarrollo. Las zonas francas en Colombia hoy generan más de 114.000 empleos de calidad, porque la mayoría de los empleos son directos. Las zonas francas en Colombia trabajan 24/7. La operación aduanera en las zonas francas son 24/7. Se cuenta con oficinas de la DIAN, como dijo María Elena, oficinas de la DIAN con funcionarios permanentes, lo cual redundan en que la operación de comercio exterior o comercio internacional es una operación muy eficiente y con tiempos altamente competitivos frente a las empresas que lo deben hacer en el territorio aduanero nacional. Y adicional, los usuarios de servicio que están instalados en zonas francas, como ser call center, data centers, logísticos, el 50% de su personal pueden hacer teletrabajo desde territorio aduanero nacional. Adicional, en zona franca se desarrolla un encadenamiento de alto valor. ¿Nos ¿Aló? escuchas? Rosa María, qué pena interrumpirte en tu intervención. Nos escriben por el chat que si puedes, por favor, poner la presentación en pantalla completa para que nuestros asistentes puedan verla un poquito más a detalle. ¿Y cómo se hace pantalla completa? Discúlpenme mi ignorancia. Tranquila, no te preocupes. En la parte inferior, al lado del zoom, hay una copita. Ahí le puedes dar clic y ya se amplía la imagen para todos. No veo la copita. Qué pena con ustedes. En la parte inferior aparece comentarios y aparecen 3 iconos. 4 iconos están en la parte inferior de la pantalla del PowerPoint. No. Aparece un zoom en la parte inferior derecha. No. ¿Tú me puedes ayudar y puedes entrar a mi presentación y me ayudas? Sí, claro que sí. Regálame un segundo. Sí. ¿Visualizas el menos, Rosa María? Rosa, buenos días, qué pena. Si quieres darle F5 ¿Sí? Ya le di F5. y no se pone completa. No se pone completa. ¿Alcanzas a ver el 48% abajo en la barra inferior de la pantalla? No lo veo. Ay, qué pena con ustedes. Rosa María, yo tengo tu presentación. ¿Quieres Ajá. que la comparta? Ah, perfecto. Ahí Ya está la vemos perfecto. muy bien. Ya está perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué pena por la Bueno, interrupción. me disculpan, por favor. Entonces, para finalizar esta parte, el 90% de las empresas que se encuentran instaladas en zona franca desarrollan encadenamientos de alto valor con acceso a nuevos mercados, por la facilidad que da el régimen franco, por ser la plataforma ideal y específica para la penetración de mercados exteriores para exportaciones, por los beneficios que tienen en cuanto a impuestos, no pagan arancel ni IVA a la materia extranjera que ingresa a la zona franca, y cuando hacen el procesamiento dentro de la zona franca y la exportan no pagan arancel ni IVA, y por la seguridad que brinda el régimen, porque son zonas seguras reconocidas internacionalmente y nacional. Ahora no corre la presentación.
Ok, zonas francas en Colombia. ¿Cuáles son las mayores, ventajas o la importancia de las zonas francas del régimen en Colombia? Los trámites que se llevan a cabo en las zonas francas son simplificados. Estamos hablando de los trámites de comercio exterior. ¿Y por qué son simplificados? Con el objetivo de promover la productividad y la competitividad de los industriales y empresarios que se encuentran instalados en las zonas francas, que los llamamos usuarios. Los costos de producción se reducen porque las materias primas, los repuestos y los consumibles se compran sin IVA ni arancel para el cumplimiento del objeto social del usuario calificado. Y si estos productos los van a comprar en Colombia, también se compran sin IVA. Y cuando deben exportar a Colombia, se nacionaliza y se paga el IVA, y esto se hace mensualmente con la nueva reforma que tuvimos. Le permite a los industriales y empresarios tener credibilidad ante sus clientes en un mercado nacional e internacional por la seguridad y el control en la operación de comercio exterior. Las zonas francas en Colombia son los lugares más controlados del país. Nos controla el MINSID, la DIAN, la UIAF. También en cuanto a cambios, nos controla el Banco de la República. Entonces, son zonas altamente seguras y así están concebidas y así están reconocidas, tanto en Colombia como en el exterior. Cuando un empresario se encuentra en una zona franca y va a exportar sus productos de la zona franca, tiene como un sello invisible de seriedad y seguridad en los productos que están elaborando y que están exportando, y también a nivel tributario. Las zonas francas son las mayores generadores de empleo y de atracción de inversión nacional e internacional para el país por todos los beneficios que dan el régimen franco a los empresarios. Beneficios tributarios, beneficios aduaneros y los beneficios de estar dentro de una zona franca, y sobre todo si la zona franca tiene sello ambiental o el sello verde, con más razón ellos les interesa tener su inversión en una zona franca por todo el ambiente que se desarrolla alrededor de ella y que los beneficia para el posicionamiento, ya sea de sus servicios o de sus productos a nivel nacional o a nivel internacional. ¿Cuáles son las bondades del régimen franco en el comercio exterior en Colombia? Tenemos un control de inventario a través del software de inventarios en la zona franca de Occidente, se llama Intercomex, que tiene conexión real en el minuto con la DIAN. Este control de inventarios se lleva de una forma muy eficiente porque debe estar muy eficientemente llevada y muy al día por la interoperabilidad que tenemos con la DIAN y por el control que realiza el usuario operador. Esto beneficia a los empresarios. Adicional, tenemos una seguridad tecnificada. En las zonas francas, la tecnología siempre va muy avanzada, se tienen ingresos rápidos con control biométrico, y hay mucha seguridad para los clientes porque al ingresar a la zona franca debe pasar un previo control para el ingreso, pero eso tampoco significa que seamos una cárcel como la gente lo piensa, sino que todo lo que entra y sale de la zona franca está controlado, y eso da una seguridad tanto al cliente como al empresario y al industrial. Adicional, tenemos una reducción de trámites y vistos buenos para la importación, para la exportación y las compras nacionales, porque el régimen franco está concebido así para la competitividad, para crear clústeres y para ser un polo de desarrollo y la plataforma idónea y por excelencia para la exportación y para la internacionalización de los empresarios que están en el régimen franco. Adicional, las bondades es el flujo de caja. En las zonas francas, los industriales no necesitan la nacionalización del 100% de la mercancía que ingresa a sus industrias, sino que esta nacionalización se puede hacer parcial, lo cual redunda en un flujo de caja. Y adicional, lo que decía María Elena, los municipios dan beneficios a los industriales con el impuesto del ICA. En el caso de Mosquera, el ICA tiene una exención hasta de 10 años.
Adicional, las inversiones en equipos de alta tecnología no se pagan impuestos, se traen de extrazona y no pagan arancel ni IVA, y muchos de estos equipos están hechos a la medida de lo que necesitan los industriales para ser más competitivos y poder posicionarse en el mercado nacional e internacional. Y al no pagar arancel y IVA, prácticamente en muchos casos están ahorrando entre un 20 a un 30% en los impuestos. Y con el régimen de zonas francas, que ya está con las últimas modificaciones, en la zona franca se puede dar el comercio electrónico, lo cual hace que las zonas francas en Colombia estén a la vanguardia con las zonas francas a nivel internacional. Les reitero que en el mundo hay más de 5.000 zonas francas y son las que han jalonado la economía en la mayoría de los países del primer mundo. En el caso de China, el éxito de China ha sido jalonado por las zonas francas. En Inglaterra están con el Brexit y la salida de la Unión Europea. En Inglaterra están repotenciando las zonas francas para jalonar la economía del Reino Unido. En Costa Rica son las que jalonan la economía en cuanto a servicios y software. Y en República Dominicana, las zonas francas son las que están jalonando al empresariado y a la industria de ese país. Si les parece, las preguntas dejamos al final para que pueda terminar en honor a su tiempo. Las zonas francas en Colombia sí es el lugar ideal para la inversión, y eso es una realidad. Lastimosamente, pocos empresarios lo conocen y muchos tienen miedo, y es un miedo infundado porque las zonas francas, desde que todo se lleve conforme a la norma y se entienda el procedimiento de la zona franca, es muy amable y es muy interesante para que puedan hacer su inversión. Como lo dijo María Elena, el impuesto de renta en la zona franca es el 20%. Tenemos beneficios tributarios aduaneros como el pago del IVA al arancel, y desde la zona franca es la mejor plataforma para que ustedes puedan iniciar la exportación tanto de sus servicios como de sus bienes, porque es un entorno creado para la internacionalización de las empresas, de los bienes y de los servicios. ¿Cómo instalar un proyecto en zona franca? La instalación de un proyecto en zona franca es relativamente sencillo, tiene dos fases. Todo se hace ante el usuario operador, que es quien administra y dirige la zona franca. Se debe crear una nueva empresa, se debe definir el área, si va a ser por arrendamiento o por compra, por comodato. Se estructura el proyecto conforme a lo que establece la norma, se define qué inversión va a tener de acuerdo al nivel de inversión que va a tener. Esto lo vemos más adelante, si va a estar en el grado 1, 2, 3 o 4. Se radica el proyecto ante el usuario operador. La segunda fase, el usuario operador recibe el proyecto, lo revisa, lo analiza. Si hay algunas observaciones, comentarios, debe evacuarse esos comentarios. Cuando el proyecto está listo, el usuario operador emite el acto de calificación, y ese acto de calificación es el título jurídico, llamémoslo así, que habilita a la empresa para que sea un usuario en una zona franca, un usuario industrial o un usuario comercial. Y ese acto de calificación, el usuario operador lo remite al MinSIT y a la DIAN. ¿Quieren estar en una zona franca? Para estar en una zona franca hay 4 niveles. En el primer nivel son una inversión inicial de 0 a 468 millones de pesos. No genera compromisos adicionales de inversión, pero sí genera compromisos de empleo, 7 empleos durante los 3 primeros años. El segundo nivel es si el empresario va a hacer una inversión de 468 millones a 4.684 millones, está en el segundo nivel. Yo le llamo segundo nivel como para diferenciarlo. Debe hacer una inversión adicional a la inversión primera en activos fijos reales productivos de 763 millones dentro de los 3 siguientes años, y el compromiso de empleo es de 20 empleos. En el tercer nivel va a 28 mil millones de pesos,
tiene un compromiso de inversión adicional en activos fijos reales productivos de 3.800 millones dentro de los 3 primeros años y un compromiso de empleo de 30, y el último nivel que yo le llamo el cuarto, que son para grandes inversiones, grandes empresas que quieren hacer sus procesos o sus servicios en la zona franca como un data center, son a partir de 28.000 millones de pesos, debe hacer una inversión adicional de 8.781 millones y generar como mínimo 50 empleos. ¿Qué bondades tiene el régimen jurídico? Tiene dos grandes bondades. La primera es la estabilidad jurídica. Llevamos más de 6 años con una tarifa de renta fija del 20%. El régimen de zonas francas en Colombia lleva más de 60 años y todas sus modificaciones están realizadas en pro del régimen para ser cada día más competitivas y más asequible para los empresarios, para que se animen a hacer su inversión y estar en una zona franca. En las zonas francas tenemos más de 120 zonas francas en Colombia, en diferentes sectores de la economía nacional. Tenemos, en las zonas francas tenemos empresas de plásticos, logísticos, farmacéuticos, salud, químicos, metalmecánicos, servicios, data center, industrias 4.0. Una de estas industrias son los data centers, agroindustriales, automotriz, comercialización, etc. Otro beneficio de las zonas francas con la última reforma es que las prórrogas del régimen de zonas francas se pueden dar hasta 30 años cumpliendo los requisitos de la norma. Se creó un comité consultivo de zonas francas para hacer que las zonas francas las zonas francas en Colombia estén a la vanguardia del régimen franco a nivel internacional. Y el decreto 278, que es el decreto de las zonas francas 4.0, que contribuye al comercio internacional. La segunda bondad del régimen franco, que son espacios seguros para el comercio internacional. ¿Por qué le decimos que son espacios seguros? Porque las actividades en las zonas francas garantizan la transparencia en los procesos y están protegidos por mecanismos de control implementados tanto por el usuario operador como por la DIAN, el MINSIT y la UIAF. Son espacios muy seguros para el desarrollo del comercio internacional por la confianza de los entes de control en las zonas francas. Adicional, estamos esperando la resolución de OEA para las zonas francas, lo cual va a tener un sello de que el usuario operador y la zona franca tiene el sello OEA, puede entrar en convenios con las aduanas internacionales que tienen OEA, y los trámites se reducen muchísimo porque con este sello de seguridad de OEA del usuario operador se entiende que todo lo que se exporta a otro país, si esa aduana donde se va a exportar tiene el sello OEA, esos trámites se hacen extremadamente rápidos por la confianza del sello OEA que va a tener el operador de una zona franca. Adicional, ya existe la OEA para los usuarios en las zonas francas que quieran calificarse, lo cual ayuda a la seguridad y a la confianza de los entes de control. Para todos los procesos y la operación aduanera son mucho más expeditos y mucho más amables. Desde el año 2020, el sistema de control de inventarios de las zonas francas, en el caso de Occidente es Intercomex, están enlazados con los sistemas de la DIAN en tiempo real, la interoperabilidad. ¿Esto en qué beneficia? Mejora los tiempos de respuesta de la autoridad competente en el comercio exterior. Es decir, reduce los tiempos para que ustedes puedan hacer importación o exportación. Adicional, las oficinas de la DIAN con funcionarios permanentes se encuentran en las zonas francas, lo cual agiliza las operaciones porque son funcionarios de la DIAN destinados específicamente para la operación aduanera que se realiza en la zona franca, y se cuenta con una auditoría externa para el control de inventarios y operaciones tributarias, cambiarias y de comercio exterior, lo cual da mucha seguridad porque toda la operación de los industriales usuarios en zonas francas
tienen una auditoría externa al usuario operador que se reporta, los audita y se reporta directamente a los entes de control. Muchas gracias. Esta es Zona Franca Occidente. Este es mi equipo de trabajo y muy a sus órdenes. Rosa María, gracias. Creo Listo. que ese ejercicio de dotar a la normativa de la experiencia y el caso particular y concreto de todas las operaciones que ustedes en su día a día desarrollan, pues dota de una real dimensión todo lo que estamos hablando, y es donde queríamos enfocarnos y decir y desmitificar un poco, porque hay muchos que no se acercan a la figura o al régimen de zona franca, porque de entrada se considera absolutamente costoso, muy complejo ingresar, los tiempos. Hoy los tiempos, como tú nos habías, como bien nos mostraste, esas calificaciones que antes podrían llegar a ser 18 meses, son absolutamente expeditas, y más en caso de zonas francas con mucha experiencia. De manera tal que te agradecemos inmensamente, creo que ello fue vital. Tenemos dos preguntas y si quieren con ello concluimos. Una de ellas, Ruth nos señala y nos pregunta si se trata de medicamentos del exterior, que imagino se importan a zona franca, por supuesto en esa, o en esa primera operación, que en estricto sentido no es una importación, no se pagan aranceles e IVA, así es, pero al momento de nacionalizarlos para venderlo en territorio aduanero nacional se paga arancel. En estricto sentido, cuando ya se internaliza o se introducen esos bienes a territorio aduanero nacional, tienes que cubrir el 100% de tributo aduanero e IVA que se causa, porque allí pues se cumple la regla general. Y por su parte, Olga pregunta que en un primer momento las materias primas que se traen a zona franca sin nacionalizar, pues no cubren tampoco, no se pagan eh, un IVA ni un arancel, y son usadas en la producción del artículo si se trata de un usuario industrial de zona franca. Cuando lo vamos a vender a TAN, debemos nacionalizar el producto terminado. ¿Cuál es el valor de esta mercancía? Muy buena pregunta. Creo que eso es parte de lo que, de lo que muchos en ciertos momentos nos consultan, y es, oiga, cuando voy a vender un producto terminado, realizo la importación y como tal la nacionalización de materias primas, y por otra parte el componente del producto terminado, no, las materias primas se introdujeron a zona franca sin el pago de arancel y de IVA. En el momento que ya tienes un producto terminado, ese producto terminado va a tener un precio para venderse a quienes están ubicados en territorio aduanero nacional. Ese precio que tú negocias o que tú determinas y que va a ser facturado es lo que va a corresponder, más transporte y otros gastos, si es del caso, a la base para la importación del producto. Luego tú no haces la importación y la nacionalización del componente de materias primas por una parte y del bien terminado por otra parte, sino que se cumple a través del bien terminado, que incorpora costos y gastos de bienes que fueron introducidos en su momento y que por supuesto debe generar un valor agregado, que es lo que finalmente pues, se persigue, de manera tal que vas a pagar un IVA o se va a causar un IVA y un arancel sobre el 100% del producto ya finalizado y ya un producto terminado. Y creo que con ello terminamos las preguntas. No sé si dentro de los participantes con ello pues vamos cerrando y llegando a la conclusión que les compartimos y avanzamos con el cierre, o si hay alguna otra pregunta. Valentina y Karen, ustedes, el comercio electrónico y el régimen cambiario en zona franca, ¿cómo se desarrolla cuando se reglamente la normativa? Iván, no sé específicamente a qué te refieres cuando se reglamente la normativa en materia de comercio exterior. Pues te precisamos, tienen unas bondades y unos beneficios, porque todo se desarrolla en sitio y de manera muy ágil, y se mantienen las condiciones de TLCs y se mantienen otro tipo de condiciones. En materia cambiaria, en estricto sentido de la regulación, es la general, el régimen general, que sí debemos señalar, y es que en materia cambiaria no hay una
obligación de canalizar divisas y de convertirlas a pesos, las puedes mantener en divisas, puedes mantener la posición en divisas, pero en estricto sentido, a través de cuentas de compensaciones, hoy por hoy, cualquier residente cambiario en Colombia podría hacerlo a través de una cuenta de compensación. Luego allí tampoco hay unas diferencias dramáticas, pero las posiciones en divisas, especialmente en dólares, en régimen de zona franca se pueden mantener sin necesidad de negociar divisas, que eso te cubre contra algunos riesgos de diferencia en cambio, ¿no? Entonces, Rosa María, si sobre particular tienes comentarios. Pues no, me parece que lo has aclarado muy bien. Acá pregunta, el comercio exterior, el comercio electrónico ya es una realidad en las zonas francas y se hace en forma muy expedita y tiene un procedimiento o tiene unas normas que lo establecen la nueva normativa, que es el decreto del año pasado. En cuanto al régimen cambiario, lo que dijo María Elena, siempre es a través del Banco de la República y de las mesas de los bancos, y eso es nacional. El régimen cambiario, no hay un régimen especial para las zonas francas. ¿Sí o no, María Elena? Creo que es así. De acuerdo. Ahora, en cuanto a la pregunta de Ruth, me quisiera adicionar algo en cuanto a los medicamentos. Depende de las subpartidas, porque la mayoría de los medicamentos no pagan arancel ni IVA, ¿sí? Entonces toca mirar el caso muy puntual de qué es lo que van a procesar en la zona franca y que van a exportarlo a Colombia o al mercado internacional. Ricardo pregunta si se realizó importaciones para proceso de transformación y posterior exportación desde zona franca. ¿No hay que nacionalizar y pagar IVA? Correcto. Tú importas, Ricardo, la materia prima de China, haces tu producto en la zona franca y lo exportas a Estados Unidos. No pagas arancel, no pagas IVA. Adicional, te puedes beneficiar de los acuerdos bilaterales de tributación que tenga Colombia y te puedes beneficiar de los acuerdos de TLC que tenga firmado Colombia en cuanto a normas de origen, ¿sí? Eso es muy importante. Me gustaría saber más sobre los beneficios. ¿Puedo contactar a Zona Franca? Sí, con mucho gusto. Catherine, puedes contactar a Zona Franca de Occidente, puedes entrar a nuestra página web www.zonafrancaoccidente.com y ahí encuentras todos los contactos y nosotros con mucho gusto lo atenderemos. Muchas gracias. Bueno, a todos muchas gracias. A la Cámara Colombo-Chilena reiterarle nuestro agradecimiento por esta invitación, abiertos a todos sus comentarios, preguntas y por supuesto de querer contactarnos tanto a Rosa María como a PGP Abogados, pues estamos a su plena disposición. A todos muchas gracias y buen día. Sí, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa María y María Elena, por sus valiosas intervenciones, por su conocimiento. Antes de que finalicemos esta charla, quisiera preguntarles si nos pueden compartir sus presentaciones para posteriormente compartírselas a todos nuestros asistentes. Por supuesto, cuenta con ello. Vale, muchísimas gracias. De nuevo, muchísimas gracias a las dos por sus valiosas intervenciones. A todos nuestros asistentes, esperemos que haya sido de muy buen provecho esta reunión el día de hoy y que tengan una excelente jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. También. Gracias a todos. Muy bien.